Hola, mis amados estudiantes bíblicos, ¿cómo están, hermanos? Un privilegio y una bendición de Dios para mí el poder comunicarme con ustedes. Seguimos con este tema de la gracia, un tema verdaderamente que me asombra cada vez que arribo a alguna de las conclusiones. Y estaba viendo en este libro que escribe el hermano Revilla, Manuel Revilla, y citando a Packer, dice: para mucha gente de iglesia, el concepto que tiene de gracia no es tanto un concepto bajo, sino inexistente. Dice, me llamó mucho la atención esto, ¿no? El concepto no significa nada para ellos, no entra en el campo de su experiencia para nada. Si se les habla de cuestiones como la calefacción de la iglesia o el balance del año pasado, demuestran entusiasmo en el acto. Pero si se les habla acerca de las realidades que denota la palabra gracia, su actitud es de una deferente laguna mental. No acusan al interlocutor de estar hablando tonteras porque no lo hacen, ¿no? No cuestionan el hecho de que lo que dice pueda tener sentido, pero les parece que sea lo que fuere, lo que se les está diciendo está fuera del alcance de ellos. Y cuanto más tiempo hayan vivido sin ella, tanto más seguros están de que en su etapa de la vida ya no necesitan realmente la gracia. Es para llorar, ¿no? Este tema en algunos ámbitos evangélicos. Bueno, el quinto punto que vamos a tratar hoy es la entrada a la gracia. Y leemos Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, que lo sabemos de memoria, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Aquí está, ¿no? La expresión, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay otro texto similar en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Dos textos puntuales para este tema de la entrada a la gracia. Y la epístola de los Romanos, hermanos, presenta al Evangelio, en primer lugar, como la revelación de la justicia de Dios por medio de la fe. Aquí en el capítulo 1 y versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en el capítulo 15, el capítulo 5, lejos de ser el inicio de una nueva sección, es una realidad, en realidad la conclusión de todo un tema que se viene desarrollando desde el capítulo 3 y versículo 21. La ilación está definida por la conjunción pues. 5.1 dice: justificados pues por la fe. También podría caber la conjunción entonces, y el párrafo se leería de esta manera: justificados entonces por la fe. Lo que determina esto, que todo lo que el apóstol vino señalando, como dijimos, a partir del capítulo 3 y versículo 21, tiene que ver justamente con esto de la justificación por la fe. Ahora, en el capítulo 5 mencionado y los 11 primeros versículos, el Espíritu Santo nos da a conocer los privilegios que emanan de la justificación, que es lo que estamos mencionando, que habla Pablo, ¿no? A partir del capítulo 3 que dijimos.
Y no podemos eludir que las promesas de bendición pertenecen a personas a quienes les fue impartido la justicia de Dios por la fe en Cristo. El primer fruto es el logro de la paz con Dios. ¡Qué maravilla es esto! Paz con Dios. Por ahí algunos no nos acordamos de este estado antes de que el Señor tocara nuestros corazones. Pero vivir en paz con Dios significa todo, o debería significar todo para el creyente. Este es el primer fruto. El siguiente es, como dice, es esa expresión, ¿no?, que encontramos allí en Romanos 5. Entrada por la fe a esta gracia. Luego viene otra expresión más, la esperanza de la gloria de Dios. Para el objeto de nuestro estudio, vamos a volcar nuestra atención sobre el segundo de los logros mencionados, es decir, la entrada a esta gracia o el acceso a esta gracia. La frase, por quien tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, podría resultar oscura si se la toma fuera del contexto, cosa que nunca debemos hacer. Para ser más precisos, es razonable preguntarnos qué viene primero, la justificación o la gracia. Nuestras dudas quedan satisfechas cuando consideramos la sección desarrollada, como hemos dicho, entre el capítulo 3, versículo 21, y el capítulo 5, versículo 11 de este libro maravilloso, esta carta maravillosa del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Porque después de sentar la base que la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, el apóstol señala, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo vemos allí en el capítulo 3, versículo 24, ¿no? De modo que no puede haber duda que la gracia de Dios es previa a la manifestación de la justicia de Dios. Esto está en armonía con Efesios capítulo 2, versículo 8, conocido versículo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, etc. La gracia de Dios es congruente, coherente con su naturaleza. Por tal razón, siempre es previa, siempre es antes de la justificación. Antes de la conversión, el pecador es considerado como un rebelde y destituido de la gloria de Dios. Esto es trágico, aunque el pecador no lo sepa, pero es trágico. Perdido y condenado para siempre. Esto significa que está fuera del alcance del favor de Dios. Esto es terrible. ¿Cómo debemos recordarnos que esos éramos nosotros? Estábamos fuera de la gracia, estábamos fuera del reconocimiento, estábamos fuera de toda posibilidad de ser lo que hoy por gracia somos. Porque ahora estamos dentro de la gracia, pero cuando nuestra vida carecía de esta enorme bendición de Dios, estábamos, como dice el apóstol Pablo, sin Cristo y sin fe por el mundo. La justificación entonces es el medio que acredita el cambio de relación con Dios. Es el medio que acredita el cambio de relación con Dios. Entonces, ¿qué lugar ocupa la gracia de Dios? Bueno, es el elemento que, sin menoscabar la justicia de Dios, hace posible que personas injustas como yo, como nosotros, y sin oportunidad de ser justificados por obras meritorias propias, podamos ser justificados mediante la adjudicación de la justicia de otro absolutamente justo. Dios nos ve a través del justo. Dios, hermano, hermana, te ve como si nunca hubieses pecado. Y esto es verdaderamente
asombroso. Por eso la relación nueva con Dios es impecable, al menos de parte de Dios. Nosotros le fallamos, claro que le fallamos, pero de parte de Dios Él asegura y ajusta todos los tornillos, todas las cosas, para que esa gracia sea efectiva en cada uno de nosotros. Toda la Escritura testifica que el único que poseía esa virtud era y es el Señor Jesucristo. De ahí que Pablo puede afirmar, como lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es para asombrarse, hermano, porque la gracia nos ha hecho como si nunca hubiésemos pecado, nos ha hecho justos delante de Dios. Debemos comprender y aceptar que la justificación es un acto legal de Dios mediante el cual atribuye la justicia perfecta de Cristo a todo aquel que cree. A ver, sí, comprendamos y aceptemos que la justicia es un acto legal de Dios, una decisión legal de Dios, mediante el cual atribuye la justicia perfecta de Cristo a todo aquel que cree y que cree en la obra redentora de la cruz del Calvario. La justificación, a diferencia de la santificación, no es un proceso, sino un acto, como dijimos, que ocurre una sola vez y para siempre. El ser justos, el Señor nos hace de una vez y para siempre. Es un acto por el cual Dios pronuncia que, por la fe en Cristo, aquellos a quienes la ley declaraba injustos, en virtud de su gracia, Él los declara como si fueran justos, como si siempre hubiesen sido justos. Esta es la perfección que da la obra de la cruz. Perdón. Nuestros pecados son perdonados y nosotros somos revestidos de la honra de Cristo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es un acto concreto, no es un mero dictamen sujeto a apelación o a la resolución de una corte. Dios, como soberano supremo, resuelve que el hombre es justificado por medio de la fe en Cristo. Esto, por otro lado, resalta la obra justa y plena, completa, cabal, total, que el Salvador, perfecta, que el Salvador realizó por cada uno de nosotros. Lo notable es que por la gracia de Dios somos justificados, y a esa justicia impartida se le llama también gracia. De modo que todas las bendiciones derivadas de la gracia de Dios son igualmente denominadas, entre comillas, gracia, ¿no? La justificación es la credencial que acredita que, por la fe depositada en Cristo, nosotros hemos tenido entrada a la gracia. Podemos decir que quien cree en Cristo ha accedido a una posición de gracia, a una posición, permítame esta expresión, de ventaja. Cristo es el agente reconciliador con Dios. No hay otro medio, no hay otra persona. La variedad de bendiciones que recibimos son descritas como obras de Cristo. Miren, nuestro hermano ya con el señor Felipe Espósito dice, miremos brevemente esta palabra entrada que hemos leído ahí en Romanos capítulo 5. Ella viene del griego prosagogé, que aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 5.2, como leímos, en Efesios 2.18 y también en la misma epístola de Efesios 3.12. Se traduce en las 2 primeras citas, es decir, Romanos 5.2 y Efesios 2.18, como entrada, y en la tercera como acceso, que es lo mismo, ¿no? El vocablo se usaba comúnmente para la audiencia o entrevista con un soberano, esa expresión de acceso o de entrada. La eficacia o posibilidad de la entrada sucede con mayor seguridad cuando quien la pide es un allegado o sirviente o gestor
etcétera, del monarca. Está en alguna medida en contacto con el monarca, ¿no? Así como la afiliación del hijo de un rey, a quien el monarca le otorga un libre acceso, es natural, porque quien nos ha capacitado a nosotros es el Hijo de Dios. Siendo de una misma esencia con el Padre, posee plena autoridad para entrar él y nosotros con él a la presencia de Dios. Por ello en nuestras oraciones entramos en el nombre de Jesús o Jesucristo o el Señor Jesús, para ser más precisos y más exactos. En cuanto a nosotros, recordamos que cuando éramos extranjeros y enemigos de Dios, no teníamos derecho a nada, mucho menos a entrar. Pero habiendo sido justificados por la fe a través de Cristo, ahora se restableció la paz con Dios, teniendo plenos derechos de entrada por la fe a esta gracia. ¿Puede haber cosa más maravillosa que esta? Que nuestro Señor Jesucristo nos haya introducido a la presencia misma de Dios. Acceder a una posición de gracia significa penetrar en la esfera privilegiada de manera permanente. Ahora bien, dado que la justificación no es alcanzada por méritos personales, sino por medio de la mediación de Cristo y su obra, debemos comprender que nuestra dependencia de su mediación no se suspende nunca. Esto nos lleva a la conclusión que la eficacia de nuestra entrada depende de nuestra comunión con el Salvador. Un poco dijimos esto en el mensaje anterior. ¿Qué es lo que anula la gracia? El pecado no confesado, y por ende anula la comunión que la gracia determina. Entonces, ¿podemos perder entonces el flujo de la gracia divina? La respuesta es sí. ¿A qué? ¿Por qué? A causa del pecado y del pecado no confesado. Como hemos dicho, interrumpimos entonces la comunión, y también es necesario entender que no solo debe haber confesión, porque la Escritura dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El apóstol sigue afirmando que el instrumento mediante el cual tenemos entrada a esta gracia es la fe. Es la fe. Dios no acepta otro medio. Todo cuanto proviene de Cristo desestima cualquier actividad que el pecador quisiera esgrimir delante de Dios al respecto. No hay otra manera de que Dios nos acepte si no es por la fe en lo que Jesús ha hecho. Ya desde muy antiguo el veredicto de Dios fue: mas el justo por la fe vivirá. Allí Habacuc 2:4. Esta fe no es una cualidad innata en el hombre, sino es un don de Dios, como dice Judas 3. Allí habla de la fe una vez dada a los santos. La experiencia que gozamos de haber entrado a esta gracia en la cual estamos firmes y nos fortalece para seguir en las pisadas del Maestro y mantener viva cada día la esperanza de su pronta venida, nos impele a decirle: gracias, Señor, aquí vengo a tus pies a adorarte. Gracias, Señor, porque te acordaste de mí. Gracias porque te cruzaste en mi camino y me hiciste entrar a la gracia. Terminamos diciendo junto al apóstol: gracias a Dios por su don inefable. Amados hermanos, bendecida semana para todos.